Bueno, vamos a terminar el capítulo 1 ya, por fin. Vamos a retomar donde lo dejamos, que realmente más o menos me acuerdo poco, ya han pasado 2 semanas y entre tantas cosas pues uno no se acuerda mucho. Pero vamos a hacer la conclusión al capítulo 1. Capítulo 1 hace la introducción a un entendimiento integral y bíblico de la adoración. Hemos estado hablando de esto, de las, por decir así, 3 categorías que el autor manifiesta sobre, por decir así, que abarca la adoración. Y ya quiero concluir el capítulo 1 y entrar en el 2. Entonces voy a estar leyendo lo que el autor va a concluir, sin comentar mucho preámbulo, y ya sí en el 2 sí meternos de lleno, porque el 2 sí creo que va a ser más... Bueno, vamos a detenernos en algunas cosas muy interesantes. Entonces, voy a poner aquí en pantalla, donde más o menos las conclusiones. Vale. Bueno, el autor ha definido en pocas palabras la adoración y ahora va a hacer como un breve comentario para lo que viene en los capítulos siguientes. Entonces, primero, dice aquí el autor, voy a poner el proyector aquí para que lo veáis. Que no le sale a esta persona la aplicación. A ver. Que no la acepta. No lo sé, yo lo siento, pero es que no puedo estar con todo. A ver. Perdona, a ver si podéis ver vosotros la pantalla. Un segundito. Ah, vale, aquí está. Vale, ahora sí lo veis. Ahora sí veis la pantalla. Se me había pasado compartiros el... Entonces, vamos a hacer ya, para concluir este capítulo. Bueno, primero dice: las Escrituras piden adoración que sea verdadera en oposición a una falsa, que es lo que en el capítulo 2 vamos a estar viendo. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo habían 4 formas, por decir así, de adoración: politeísmo, enotismo, animismo, etc. Vamos a ver todo eso, porque eso va a marcar mucho el lenguaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la parasha de esta semana, ¿cuál es? Bueno, la que llevamos nosotros, Lech Lejá. ¿Y Lech Lejá qué significa? Sal, ¿no? ¿Sal de dónde? No solo de tu tierra, sino de tu forma de adorar, podríamos decir así. Abraham era politeísta, o su familia. Él salió de Ur de los Caldeos, y vamos a ver que las Escrituras están cargadas, hasta Israel está cargado de que pasaba con esto, luchaba contra el politeísmo. Y bien, voy a estar admitiendo aquí a las últimas personas. Entonces, vamos a ver esto en el capítulo 2. Dice: aquellos que dirigen su adoración a dioses que no sean el verdadero Dios revelado en las Escrituras, o que adoran al Dios viviente en forma contrarias a las reveladas, adoran falsamente, ya sea que interpretemos la obediencia, dice, delante del Señor en la conducta cotidiana desde el punto de vista cultico o ético. Caminar delante de Él en verdad, fidelidad, con todo nuestro corazón y ser, exige integridad, consistencia entre la confesión y la práctica, y la coherencia entre lo que Dios busca y lo que presentamos. O sea, no nos vale solo decir que creemos en un solo Dios, obviamente, como muchas personas, ¿no? Sino, como dice ahí el autor, el creer en un solo Dios implica, obviamente, todas esas condiciones, ¿no? En verdad, ¿no? Hemos hablado de Juan, capítulo 4, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, con todo el corazón, con toda la mente, o sea, obviamente con un corazón también nuevo, ¿no?
a nosotros, que está evocado a Dios, a sus deseos, y todo el ser, ¿no? todo nuestro ser. Bien, sin más comentarios vamos a seguir. Vale. Segundo lugar, la verdadera adoración implica respeto reverente. Esto hablamos de los primeros capítulos. Adoración como, como decía el autor, no me acuerdo, disposición o algo así, ¿no? La adoración de hoy a menudo carece de seriedad y solemnidad apropiadas para la ocasión y el autor divino que nos invita a una audiencia con él. En la adoración israelita, la preocupación por la reverencia se expresó a través del diseño del tabernáculo y del templo, con la vestimenta de los sacerdotes, etc. La verdadera adoración no necesita ser sin sentido del humor, pero tampoco puede ser casual o ligera, creo que esto ya lo vimos, si no me equivoco. La verdadera adoración, voy a ir muy rápido aquí, porque esto es un repaso del capítulo 1. La verdadera adoración es una respuesta humana. Vale. La adoración verdadera implica acción. ¿Vale? La adoración verdadera expresa sumisión y homenaje. Sexto dice, solo el soberano divino es digno de adoración real. Bueno, vamos a pasar esto porque al fin y al cabo es el resumen. Vamos a entrar al capítulo 2 ya, que es el objeto de la adoración. Vale, aquí hemos hablado ya un poquito de la connotación de la adoración, ¿no? Lo que implica la adoración. Ahora vamos a centrarnos con esta palabra, objeto, ¿no? Y ahora el autor va a hacer una precisión porque no es un objeto, obviamente, pero obviamente adoramos algo específico, ¿no? Y quizá el lenguaje se quede corto para definir, obviamente, la deidad, ¿no? Y se queda corto. Bien. Bueno, este será el temario del capítulo 2, el objeto de la adoración, y vamos a ver sobre la idolatría, el problema de la adoración falsa. Bien, y bueno, los subpuntos, la naturaleza de un ídolo, etc. Bien, el objeto de la adoración, dice, la verdadera adoración implica actos humanos reverentes de sumisión y homenaje ante el soberano divino en respuesta a su amable revelación de sí mismo y de acuerdo con su voluntad. Esto era la definición que daba, concluyendo el capítulo 1. Dice, si nuestra comprensión de la naturaleza y las dimensiones de la adoración es correcta, entonces lo primero que debemos reconocer es el objeto, ¿no? Que aquí es este capítulo, de la adoración verdadera. Dice, aquí no me refiero, y hace esta pregunta, ¿cuál es el objetivo o propósito de la adoración? Más bien está usando la palabra objeto en su sentido gramatical en la adoración verdadera. ¿Quién es el objeto del verbo, ¿no? De la acción de adorar? ¿No? Obviamente, el adorar es algo dinámico, ¿no? Es un verbo. Para entender el significado de esta pregunta debemos examinar, dice, sistemas de adoración alternativos. Obviamente para contrastar la adoración verdadera con la falsa. Bien, y ahora vamos a ver el problema de la adoración falsa. Obviamente sería idolatría, ¿no? Todo lo que no es adoración verdadera, al fin y al cabo, es lo contrario, ¿no? Es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Dice, si definimos a un ídolo como un objeto de adoración ilegítimo, entonces idolatría es adoración falsa que involucra actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante seres u objetos, los cuales han sido puestos en lugar del único Dios verdadero. Bien, ahí ya te hace, por decir así, un resumen, ¿no? La idolatría no es solo hacer ídolos, y eso obviamente es objeto de debate, o sea, hacer imágenes, ¿no? Sino la adoración implica también más cosas, ¿no? Bien, para entender la naturaleza excepcional de la adoración verdadera y escritural debemos ubicar la religión bíblica dentro de su antiguo, ¿vale? Y esto es obviamente, pues, cuando uno estudia el Antiguo Testamento se va a encontrar, como he dicho,
que Israel nace en un mundo, ¿no? Así como el cristianismo, así como, por decir así, el judaísmo se fue formando en Babilonia y en el exilio, ¿no? Por decir así, el judaísmo rabínico, pues todo nace en un contexto cultural, en un contexto en la era, ¿no? Y es cuando uno estudia las Escrituras, ¿no? Es necesario a veces tomar una perspectiva del mundo, ¿no? En el que los autores escribían para, obviamente, entender más el mensaje, ¿no? Por ejemplo, la carta de Pablo, sobre todo la carta a los Corintios, creo que ningún comentarista, obviamente, cometería la falacia de interpretar en el siglo XXI ciertas cosas que se estaban viviendo en esa época, ¿no? Porque para poder entender ciertas cosas que Pablo a lo mejor exhorta o habla, tenemos que ir un poquito al contexto, en este caso, de esa iglesia, ¿no? Bien, y en el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Como he dicho, encontramos en el Antiguo Testamento, de hecho, la parasá anterior, Noé, que muchos hoy la llevan, vamos una adelantada, encontramos que pues el suceso de la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel fue obviamente también un contexto de culturas, ya habían naciones hechas, ¿no? Habían pueblos, ¿no? Podemos decir que desde el diluvio a ese acontecimiento pasaron muchos años, ¿no? En el que pues se fueron formando naciones, sistemas, ¿no? También de creencias. Y esto va a marcar, pues obviamente, el tema de la idolatría también. Y vamos a ver un poquito esto. Dice, los eruditos de la religión han dividido los sistemas religiosos, y esto es lo que vamos a ver hoy, en 4 amplias categorías reflejadas en los objetos de culto. Bien, ahora comentaré alguna cosa. Primero, lo que es, podemos decir, objeto de culto, como es el animismo, que a pesar que el animismo ha sido como un concepto tardío, lo que es, podemos decir, en la filosofía, se retrae antiguamente. Y ahora explicaré esto. Porque obviamente no existe una categoría en la antigüedad para denominar el animismo, pero se creía en ello. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Segundo, el politeísmo. Pasa lo mismo. Bueno, o quizás no es lo mismo, pero sí que el politeísmo es algo que es común, ¿no? Sobre todo en las religiones antiguas y en las de ahora también. Tercero, enoteísmo, y aquí ya vamos haciendo como, puedo decir así, una escalera, ¿no? Ir ascendiendo a cómo fue también evolucionando el sistema de creencias, podríamos decir. Y hablaremos de eso, aunque hoy en día si vas a un diccionario o algo así, tienes que ir a libros que hablen sobre esto, pero el enoteísmo fue algo importante también para la religión de Israel, y lo veremos. Y obviamente, pues el monoteísmo, ¿no? Que es pues la creencia en un solo Dios, que ahora lo veremos. Bien, vamos a comenzar con el primer punto. Aquí vemos, por decir así, el sistema de culto, ¿no? De la antigüedad y cómo fue pues evolucionando. Algunos eruditos, y aquí no quiero entrar en esto, pero si alguna vez se encuentran con ello, porque claro, hay un debate académico sobre todo en torno a los escritos más antiguos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿qué suena? Ah, digo, joder, ¿quién está tocando el acordeón? Ya se me ha ido la idea. No sé qué estaba diciendo. De los escritos antiguos de... Sí, eso. que los académicos discuten. Sí, por ejemplo, vais a encontrar que hay personas que van a
bueno, me va a costar explicarlo, tampoco lo quiero explicar mal, porque son conceptos, pero en resumen van a hablar de una tradición, porque claro, muchos ponen en crítica que Moisés escribió la Torá, ¿no? Y hay incluso detalles que también hay que tenerlos en cuenta, y no solo críticos, sino también fundamentalistas, ¿no? O ciertas partes de la Torá, ¿no? Y parece ser que entre los académicos la Torá, el Pentateuco, tuvo también una evolución, por decir así, una tradición, ¿no? Como pasa también con los evangelios sinópticos, etc. Entonces, está la tradición elohista o de Elohim, ¿no? Y la tradición yavista. La tradición de Elohim, por decir así, de la creencia, podemos decir, que sería característica del enoteísmo, ahora hablaremos qué es, va a decir que los israelitas antiguos creían que había muchos dioses, ¿no? Pero se decantaban por un solo Dios, ¿no? Y luego la tradición yavista va a hablar o va a ser más monoteísta y va a marcar más lo que es la creencia final, podríamos decir, de Israel en un solo Dios, ¿no? Como que fue una evolución que hasta el propio... Y sí que es cierto que hay ciertos indicios, ¿no? Y lo veremos. De hecho, ayer yo publiqué un artículo del politeísmo, y en el politeísmo vamos a ver que cuando Israel salió de Egipto, ¿qué hicieron? Un becerro de oro, ¿no? Obviamente porque venían en un contexto politeísta y les costó deshacerse de eso. Entonces, obviamente esto, para investigarlo y más, hay que recurrir a libros, además de fundamentalistas, por ejemplo, Walton, o el propio autor. El propio autor tiene un libro también de esto. Puede decir así, de la creencia en muchos dioses y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a definir estos sistemas de religión, no voy a entrar en cada uno de ellos. Y dice así: dentro de un marco evolutivo, el monoteísmo se considera la forma más elevada de religión. Si bien los ejemplos de animismo son difíciles de identificar en el Primer Testamento, es clara la evidencia de politeísmo y enoteísmo. Bien, vamos por ejemplo, a definir el primer concepto. ¿Quién sabe, por ejemplo, qué significa animismo? De alma. Vale, vamos a hacer la definición, por ejemplo, de un diccionario, pero vamos, por ejemplo, Avi me dijo que ella estudió eso en filosofía, ¿no? Que, como he dicho, es un concepto tardío, filosófico, pero que se retrotrae. O sea, los expertos que estudian, por ejemplo, la cultura del antiguo Medio Oriente, vais a ver que pues existía esta creencia aún antes de los filósofos, como lo decían, ¿no? Porque esto también pasó a la filosofía. El animismo es la doctrina o teoría del alma. En el lenguaje corriente el término tiene un doble significado, filosóficamente y etnológicamente. Bien. La doctrina, del animismo es que todo lo que en ella, en lo que hay vida, tiene un alma, ¿no? Puedo decir así. Bueno, si Avi quiere comentar ahí algo. Yo le dije que sí quería comentar, pero no dio. Bien, bueno, vamos a ver. Dice: los fieles creen, sobre este sistema de creencias, que los objetos están habitados por seres sobrenaturales y que estos gobiernan la existencia humana. El objeto y el ser sobrenatural son prácticamente equiparados. Bien, esto se puede trasladar también, pues como digo, a árboles, ¿no? A figuras, etcétera, ¿no? Aquí yo puse de la Wikipedia pues un altar animista a día de hoy, por decir así, una tribu en Mali. Y este sistema de creencias pues cree esto, ¿no? Pese a que no hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay algunos. O sea que esta no era, por decir así, la religión más predominante en la Biblia, podríamos decir, de las culturas. La religión más predominante de la Biblia, las culturas, era el politeísmo y el enoteísmo, que vamos a ver ahora. Bien, bueno, en esto no voy a entrar más, tengo ahí apuntes, pero bueno, luego yo ahora finalizando el capítulo 1, toda esa información y la presentación, el PDF,
Se me ha olvidado los ejercicios, que no los he dicho, pero lo mandaré todo a los correos a los que os escribisteis. Bien, vamos a ver el politeísmo. Aquí, pues por ejemplo, como he dicho, nos vamos a detener un poquito más, porque esta sí que es la predominante en el contexto del Antiguo Testamento, y no solo del contexto del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Bien, el politeísmo pues afirma y creen que existen muchos dioses y que estos dioses gobiernan la existencia humana. Estas divinidades pueden estar estrechamente asociadas con objetos físicos, como pueda ser lo que el animismo creía, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que Aserá, ¿no?, una de las diosas del Antiguo Testamento, ¿no?, que creían las naciones, pues tenían un objeto físico característico como eran los árboles estos de fertilidad, ¿no?, esto que hacían las Aserá o los Aserá. Dice, pero existen aparte de ellos a menudo, a menudo se las percibe como habitando en una realidad, el cielo, o expresado de otro modo, más allá de la realidad de la existencia humana, ¿no? Aquí puse, por ejemplo, un ejemplo a día de hoy, que ya pues los aztecas parece que, bueno, dejaron, ¿no?, misteriosamente parece que ya no existen, pero es una religión que no es tampoco, por decir así, es muy antigua también, es antigua, se retrotrae, pero como que dejó de existir hace poco, ¿no?, podríamos decir. Y bueno, a día de hoy pues hay muchos ejemplos de politeísmo, sobre todo en India, ¿no? Yo hablé un poquito de esto ayer escribí, subí un artículo de esto y quisiera leer un poquito de ese artículo porque es importante, obviamente, para contrastar la falsa adoración, sobre todo lo que tiene con referencia al Antiguo Testamento. Vale, quisiera leer esto, porque esto, como he dicho antes, como es la religión predominante de donde Israel sale, pues obviamente pues para hacer un repaso de esto. Como dice, el politeísmo constituyó el entorno religioso en que se desarrollaron muchos de los acontecimientos del Antiguo Testamento e inauguró la alianza con él y, como sabemos, constituyó el telón de fondo del Éxodo, ¿no? Obviamente las plagas y todo esto fue pues una muestra de cómo el monoteísmo, ¿no?, el Dios de Israel, estaba, por decir así, en contra de... Y luego podremos hablar que si de dónde sale el politeísmo, ¿no?, o si existen muchos dioses o no, ¿no?, que bueno, ya cada uno tendrá su idea. Obviamente yo creo que solo hay un único Dios, ¿no?, como dice Pablo. El problema es que obviamente lo que las culturas antiguas creían como dioses serían lo contrario. Sí. Se nos va la luz. Y esto es importante porque, como dije antes, las promesas de Dios fueron depositadas a Israel y a Abraham y todo en este marco, ¿no?, en un marco politeísta. Como dije, Abraham venía de una ciudad, de una ciudad politeísta, ¿no?, de una cultura politeísta y hasta de una familia, ¿no? De hecho, no solo porque la literatura rabínica lo diga, sino porque hasta la misma Biblia lo dice. Por ejemplo, en Josué creo que es, y en Hechos también. Bueno, ahora no encuentro, pero en Hechos, por ejemplo... Puede ser José 23. Puede ser, no sé Y si... abajo de... No, ahí en la última línea azul. Ahí había... No, este no era. Pero bueno, en Hechos, cuando habla
en el discurso, creo que es, no sé si de Pedro o las palabras de Esteban, habla que efectivamente Abraham fue sacado de una familia idólatra. La de Taré. Entonces, bueno, ahora mismo no tengo por ahí estaba, entre tantas citas, pero bueno. Y encontramos pues cómo Dios trata de desarraigar el politeísmo en la nación de Israel. ¿En palabras de qué? De toda la ley, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar, bueno, los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los primeros 2 mandamientos? Los primeros. Dice, Dios habló, en los primeros 2 mandamientos, es por decir así, un desarraigo que Dios está queriendo hacer al pueblo de Israel. Que está queriendo decir, yo soy el Señor tu Dios, que dice, yo te saqué de Egipto, o sea, te saqué de ese sistema politeísta, ¿no? Porque al final Egipto era una nación que esclava y todo, pero Dios lo que quería hacer es sacarles de una adoración falsa a una adoración verdadera, porque Él es el único Dios verdadero. Amén. Sí dice que era esclavo, pero ¿qué dice el mandamiento, no? Primer mandamiento. No tengas otros Elohim, ¿no? Otros dioses, además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guardes semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, ni te inclines a ellos, ni los adores. Fíjate, ahí vemos cómo lo que hablando de palabras de adoración, siempre va ligada a la adoración como actitud, ¿no? Creo que era, no, como actitud, no, como disposición. Y hablamos de esa palabra que aparece tanto en el Antiguo Testamento como inclinarse, istagua, adorar, que siempre va acompañada de expresiones físicas, inclinarse, ¿no? Ponerse de rodillas, etcétera. Pues igual aquí, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, en otras traducciones que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En vez de, además de mí, pones delante de mí. Sí, se puede traducir a lo mejor de diciendo, eso. no puedes tener nada que esté por encima de mí. O sea, yo soy tu referencia. Claro. Todo lo demás detrás. Si no, ya hemos liado. Claro. Entonces, bueno, pues para que veamos que el Dios de Israel trataba de hacer lo que estamos estudiando. Trataba de desarraigar la falsa adoración con la verdadera adoración. Bien. Y obviamente, como dice aquí, se me ha ido, lo que hizo el pacto sinaítico, ¿no? El pacto sinaítico fue marcar la verdadera adoración, ¿no? Y la verdadera adoración se contrasta con la falsa. Es decir, si solo hay un Dios, monoteísmo, todos los demás ismos, ¿no? Son falsos. Y no solo los ismos, sino sus sistemas de creencia, ¿no? Sus rituales, ¿no? Sus formas de hacer las cosas, sus templos, ¿no? Etcétera. Bien. Y como dice aquí, ¿no? Que esto es, como digo, la religión más predominante en toda la Biblia, politeísmo, pues una vez tras otra, hubo una continua lucha. A los que hemos estado en el curso, ¿no? Estamos ahora en Jueces y estuvimos en Josué, la conquista de la tierra prometida era derrotar a los dioses cananeos y todo lo que conllevaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra de Dios es una muestra de la verdadera adoración, ¿no? Entonces, Dios no comparte su gloria con ninguno y tampoco su tierra, su templo, su trono, etcétera, ¿no? Los templos de las demás religiones habían figuras o habían diferentes formas de adorar. La adoración israelita, pese a que tiene algunas similitudes, a lo mejor por el contexto antiguo,
se distingue de todas las demás, ¿no? Y cuando digo similitudes, estoy hablando de que otras religiones, por ejemplo en Egipto, que luego bueno, no me va a dar tiempo, pero lo enseñaré, pues por ejemplo tenían templos, ¿no? Tenían sacerdotes, tenían también compartimentos del templo, ¿no? Diferentes, pero parecidos. Tenían sacrificios, ¿no? Etcétera. Bueno. Y por ejemplo ya, pues, mira, esta es la cita que creo que decía, no, bueno, no, esta no era. Pero por ejemplo Pablo contrarresta también politeísmo de las naciones, ¿no? Cuando en Romanos dice que cambiaron pues la verdad de Dios por imágenes, ¿no? Por dioses, por formas, etcétera. Bueno, vamos a volver a esto. Bien. Entonces, por ejemplo, también politeísmo pues tenía ideas de que obviamente los dioses regían, en este caso había muchos dioses, ¿no? Y que obviamente también está a una escala, también, por decir así, cósmica, ¿no? Fuera de lo terrenal, aunque se manifestaba en lo terrenal por medio de, pueda ser, ídolos, ¿no? Etcétera. Ahora veremos algún ejemplo de eso. Y vamos a ver lo del enoteísmo, ¿vale? Que esto también fue algo que aparece mucho en la Biblia, ¿no? Pese a que, bueno, ahí hay que saber diferenciar las similitudes, porque hay similitudes, pero encontramos que en ciertas secciones, a lo mejor históricas del Antiguo Testamento, parece que algunos reyes, por ejemplo, de la Biblia, tenían cosas así parecidas, ¿no? Bien, enoteísmo. Dice, los fieles creen que simultáneamente existen muchos dioses y que muchos o todos pueden gobernar la existencia humana, pero que un individuo o comunidad se rige en particular por un solo miembro del panteón, percibido como el patrón matrona de la comunidad. Bien, pues esto era otro sistema de creencias que encontramos en la Biblia también reflejado. Bien. Y por último, el monoteísmo. Los fieles creen que hay solo un Dios y, que esto es obviamente lo que creemos nosotros, ¿no? La existencia de todas las otras deidades es rechazada categóricamente. Es decir, no hay otros dioses, ¿no? Como se dice, pese a que la Biblia utiliza el término. Ahora, ahí tendríamos que ir viendo que es para Dios otros Elohim, ¿no? Y el trasfondo que pueda ser detrás, teológico y bíblico, de lo que es los dioses, ¿no? La palabra. Que bueno, eso daría para mucho, ¿no? Yo recomendé pues este vídeo de Heiser, ¿no? Michael Heiser, que te da un enfoque teológico, un panorama de la Biblia de esto también, que es muy interesante. El mundo invisible se llama. Y bueno, él tiene pues, un libro, además de ese libro, que habla mucho de eso, y habla mucho de eso, no solo él, sino muchos eruditos, por ejemplo, el mismo autor, Walton, y muchos otros, que van a hablar sobre esto, ¿no? Sobre, en realidad, qué son los dioses, ¿no? Para nosotros los monoteístas, y todo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, nosotros creemos obviamente que no existe otro Dios, como dice Pablo, solo hay un Dios, ¿no? Y un Señor. Y lo que se concibe como dioses ya sería pues ver qué significa, ¿no? Y bueno, lo que es a día de hoy el humanismo, ¿no? Que yo creo que esta es la religión ahora, sobre todo en Occidente, más dado el hombre, ¿no? A adorarse a sí mismo. Y ellos afirman que no creen, obviamente, en ninguna deidad, ¿no? Que rige en absoluto, pero hacen que el yo o la materia sea la medida de todas las cosas. Bien. Si alguien quiere comentar eso, bueno, ahora daremos un espacio si alguien quiere comentar alguna cosa.
Bien, bueno, de cada sistema de creencias podemos hablar mucho. Vamos a ir tomando forma. Dice, en la antigüedad la idolatría era problemática solo en el Israel yavista. Bien, ahora eso es lo que comentaba antes, ¿no? Y entre los pueblos que se adherían a las creencias derivadas del yavismo israelita. La prohibición del Primer Testamento con respecto a la adoración de dioses que no fuera el Eterno, el Señor, es única en el antiguo cercano Oriente. Esto dice el autor, ¿no? O sea que de entre las, podríamos decir, sistema de creencias, por decir así, el pueblo de Israel tenía esa connotación que las demás otras religiones no tenían, o sistema de creencias, que prohibía categóricamente, ¿no?, la adoración a otros dioses. O sea que era, por decir así, dentro de las religiones antiguas, la única que hacía este énfasis, ¿no?, en no adorar a otros dioses. O sea, por ejemplo, en Egipto no tenían esa connotación, en Babilonia, ¿no?, y en otros sistemas de creencias. La mayoría de la gente suponía que si individuos o grupos se trasladaban de una región a otra, y esto es lo que hablan como que en la antigüedad se creía esto, en la antigüedad del cercano oriente, que habían deidades que regían las regiones celestes, como dicen en cierta manera, que regían las áreas o los territorios, ¿no? Y podemos ver que en parte hay algo, ¿no?, detrás de eso. Pero, obviamente, quiero decirlo, obviamente no son dioses, son ángeles caídos, son demonios, ¿no?, etcétera, que eso ya, pues como digo, que el que quiera ver el vídeo pues que lo vea. Y se creía eso, ¿no?, que si se trasladaban de una región a otra, quedarían bajo la jurisdicción de otra deidad territorial o grupo de deidades, aunque algunos dioses eran territoriales. Dice, note ahí entre comillas, ¿no?, expresiones como dioses de la tierra, ¿no? Segundo de Reyes 18, 33 y 35. Y por ejemplo, vamos a leer esa cita. Por ejemplo, aquí dice la cita que nombra sobre los dioses territoriales o dioses de la tierra. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayim, de Ena, de Iba? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuáles de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Bueno, obviamente aquí, ¿no?, hablando, ¿no?, la Biblia afirme que hay, pues, por decir así, sistemas de jurisdicción, ¿no?, o de grupos que rigen los territorios o sistemas de creencias, no quiere decir que existan otros dioses, ¿no?, es lo que digo, hay que ir detrás de eso. Pero está hablando a un pueblo a un marco que creían eso, ¿no?, creían que había muchos dioses, ¿no? Y no solo que eran territoriales, ¿no?, otros que eran funcionales, y vamos a leer Deuteronomio 4. Funcionales, es decir, que tenían funciones, ¿no? Encontramos pues dioses de la guerra, ¿no?, de la lluvia, de la fertilidad, del amor. Y eso es lo que se creía también en la antigüedad, ¿no?, en el sistema del antiguo Israel. Por ejemplo, según Deuteronomio 4, vamos a leerlo. Vamos a leer del 15 al 19. Dice, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. ¿Ves? Aquí ya le está haciendo como lo que estoy hablando, reconducirles a la verdadera adoración, ¿no? Todo lo que es lo que está haciendo el Señor, sacarlos del politeísmo, del éxodo,
y llevarlos a la verdadera adoración, ¿no? Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciéndose ídolos o figuras, en contraste con el politeísmo, con las demás naciones, que tengan forma o imagen de hombre o de mujer, o de animales que caminan sobre la tierra, de aves que vuelan por el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas de debajo de la tierra. Y el 19, que no me aparece aquí, no sé por qué. Vale, aquí. Dice, de lo contrario, estos son lo que hablo funcionales, ¿no? Levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas. Que dice, pueden sentirse, y ahí aparece la palabra istawá, ¿no? Tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros no son dioses funcionales, algunos creían eso, ¿no? Que algunos, pues estaba el dios de la lluvia, ¿no? Que mandaba la lluvia, etcétera, o lo que sea, ¿no? Esos astros se los ha dado el Señor, y de hecho hay un error muy grande que cometió la Biblia textual, que bueno, no la recomiendo ya, yo sé que antes la recomendaba, ya no la recomiendo para nada, por algunas cosas que he estado investigando, pero bueno, sé que se utiliza mucho, pero la Biblia textual es una copia de cosas de eruditos que no han dado su nombre ni nada, y bueno, cosas, para el que quiera saber, que vea un artículo de Gary Sogren, que se puso a hablar con la Sociedad Bíblica Iberoamericana de la Biblia textual y no tuvo respuesta de nada y vio cómo pues era un copia y pega la versión, ¿no? Pero se atrevieron en la Biblia textual, la cuarta edición, de hablar de las lumbreras, ¿no? Cuando dice el Señor, háganse las lumbreras, ¿no? Y esto sea, como dice, el que me acuerde, como señales, ¿no? Para las estaciones. La Biblia textual, cuarta edición, quiero ver, bueno, no me acuerdo la palabra que utilizaba, pero vamos a verla. Sí, no, pero mira cómo la tradujo, es que no me acuerdo exactamente. ¿Alguno tiene la Biblia aquí, la textual? La 4. Sí, ¿la puedes leer? Génesis, bueno, yo la tengo aquí, pero es que ahora me desconfigura todo. Bueno, a ver si tengo la biblioteca aquí. Bueno, ya la tengo aquí, para que la veáis todos. Esa, arriba, claro, yo tengo una tercera de la... Fíjense cómo dice. Y dijo Elohim, hayan maldiciones. Vale, esto lo justifican en este punto, que bueno, Bueno, y aquí te dice, te hacen un popurrí ahí que no tiene ninguna base. Parece que tienen bases, pero no. Y al fin y al cabo, como los astros fueron motivo de maldición para el mundo, porque eran adorados, pues ellos se atrevieron, en cierta manera, ¿no?, a traducir de esta forma, ¿no? Hay detrás de eso pues toda una explicación que dan, pero no hay ninguna versión se ha atrevido a hacer. De hecho, se ha sido muy criticado porque relaciona con una palabra en hebreo, etcétera, etcétera. Pero para que veáis que, pues, hasta algunas versiones como esta, ¿no?, tratando ahí de hacer recovecos, ¿no?, y de innovar, caen hasta en lo que las mismas culturas adoraban, ¿no? Cosa que Dios, si crea las lumbreras, no es para eso, no es para hacer una maldición, ¿no? Al revés, como dice Deuteronomio, yo se las he dado, vamos a volver al texto. Dice, estos astros se los he dado al Señor
el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. Pero, dice, a ustedes el Señor los tomó de Egipto, de ese horno, el Señor se lo dio, ¿no? Le dio estos astros no para ser adorados, sino para el bien del hombre, ¿no? Aparte de lo que pueda significar, pero obviamente sin los astros, ¿no? No hay vida, al fin y al cabo, ¿no? Sin el sol no hay vida, sin la luna tampoco, ¿no? Está. Además fue porque esos astros se llamaban Moed, que eran tiempos señalados, era para que el hombre supiese las fechas. Sí, pero la razón principal, o sea, fue para eso, para la vida, claro. Que luego, a través de las cosas que Dios hace, muestre, ¿no? Las potencias de los cielos, ¿no? Sus cosas, pues es otra forma, ¿no? Entonces, bueno. Pues Moed también significa estaciones, no solo significa tiempos solemnes, estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Y fiestas también, ¿no? Claro, puede significar. Judaísmo que estudia la rama de la Cábala, ellos creen que el sol, la luna, las estrellas son seres que traen juicio de acuerdo a... Lo mismo. Sí, de hecho, mira, el judaísmo, ayer estaba hablando de eso también, porque estoy haciendo varios artículos. De hecho, hoy voy a hablar de eso en Mateo, si me da tiempo, porque hablamos de un endemoniado y hablan que el poder es expulsado por Belcebú, etc. El judaísmo rabínico, o sea, tiene mucho sincretismo religioso y lo hemos hablado yo y Héctor en muchísimo, no sabéis cuánto. O sea, tienen muchísimos, de hecho, que en sinagogas se encuentran los horóscopos o los, ¿cómo le llaman? Los astros, etcétera. O sea, se contaminaron con sincretismo religioso, ¿no? Sí. Bueno, la Kabbalah y todo eso, al fin y al cabo, lo justifican que es de una manera, pero al fin y al cabo, hablamos de eso, Héctor y yo, y hay cosas muy locas, ¿no? Muy locas dentro de la Kabbalah, muy loquísimas, como que Elías es azotado por... bueno, habla unas cosas que ya no me acuerdo, pero que te partes, te echas a reír, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Nos queda ya poco tiempo. No sé si los de Google Meet, nos quedan 12 minutos. Vale, estábamos hablando de las potencias de los cielos, que es una forma también que se representaban con objetos naturales identificadas o funcionales. Dicen, estos sistemas idólatras, los dioses tendían a ser bastante tolerantes, sin importarles si sus fieles adoraban a otras deidades que no fueran ellos mismos. Por lo tanto, el mandato del Señor de que Israel no adorara a otras divinidades y de hecho que negara su existencia no tenía precedentes. Bien. O sea que también otro aspecto que se diferenciaba era ese, ¿no? Los dioses de las naciones politeístas o del sistema politeísta no exigían toda la adoración a sí mismos, ¿no? Aunque esto también es discutido, es discutido también. Pero la mayor parte o muchos eruditos piensan eso de las religiones antiguas, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenéis un libro que habla del antiguo Israel y el reino de Judá, ¿no? Porque hay mucha lucha en esas partes, ¿no? Sobre todo con el sistema de la división de Israel, ¿no? De los dos pueblos de Israel, o las dos casas, y todo esto, ¿no? Bien. La naturaleza de un ídolo. Aquí lo vamos a dejar, en esta parte. Vamos a ver la perspectiva que tenía un idólatra, vamos a encarnarnos en un idólatra de la antigüedad y de hoy, porque los hay, ¿no? Y vamos a ver para qué significaba el hacerse ídolos, etcétera, ¿no? Para el sistema de creencias politeísta, ¿no?
Dice, debido a que la perspectiva bíblica sobre la idolatría es consistentemente negativa y hostil, es útil intentar comprender la idolatría desde la perspectiva de los idólatras. Es decir, personas que se veían a sí mismos como fieles devotos de divinidades legítimas. Dice, varios textos antiguos de Asiria explican cómo se creía que un objeto físico se convertía en un dios. Bien, ahora hablaremos también de eso. Vamos a hablar del culto que había en las religiones antiguas, que era le llaman el culto del abrir la boca y abrir los sentidos, ¿no? Vamos a ver que esto era practicado en este punto, en hacerse ídolos, ¿no? Como haciendo nacer al ídolo, le llamaban. Sí, construyeron un canal para que se posara ahí, ¿no? Sí. No nos va a dar tiempo a ver eso, pero bueno, lo veremos. Desde el punto de vista de los idólatras, la fabricación de una estatua de culto era un proceso complejo que involucraba manos celestiales y terrenales, ¿no? Es decir, habían lo que se conoce como hacedor de ídolos. Eso era un oficio, ¿no? Y creo que en la literatura judía Abraham era, como decir así, el pupilo de su padre, Taré, que su oficio era hacedor de ídolos, ¿no? Y me gustaría si alguno lo puede buscar, porque Hechos lo habla, eso, que Abraham salió de ese contexto, ¿no? De su familia. Lo tengo en el artículo, pero no, de tanta información no me puedo detener a buscarlo. Bien, el proceso por el cual una pieza ordinaria de madera o piedra se transformaba en un ídolo animado por el espíritu del dios que representaba procedía de la siguiente manera. Aquí te voy a explicar la perspectiva para los hacedores de ídolos, ¿no? Lo que significaba. Los artesanos eran cuidadosamente elegidos, ¿vale? Los artesanos, estamos hablando de los que fabricaban ídolos. Y que dice ritualmente consagrados, ¿no? O sea que cualquiera no podía ser un constructor de ídolos, ¿no? O sea, en las religiones antiguas también había artesanos, ¿no? Algo parecido como los artesanos que Dios coge para hacer el mobiliario del tabernáculo, etcétera, ¿no? Pues eran parecidos, de que eran artesanos cuidadosamente elegidos para la función de hacer ídolos, ¿no? Preparados para entrar en el taller del templo, donde las estatuas de los dioses y otros objetos sagrados eran hechos y animados. Bien, los artesanos creaban la imagen utilizando los materiales disponibles, o sea, madera, los recursos que había, ¿no? A través de ritos especiales de adivinación se elegía un día propicio en un mes favorable para el nacimiento del dios. Mediante conjuros especiales y un ritual dominado, esto es lo que estaba hablando antes, apertura de la boca, que eso parece ser que era común en muchas de las religiones antiguas, no solo en Egipto. En Egipto tenía otra connotación, que era más en el sentido de la muerte de la persona. Y luego hablaré de eso, ¿no? Pero por curiosidad. Pero sobre todo en Babilonia, en sistemas antiguos, ¿no? De creencias, era común esto. O lavado de la boca. Dice, el dios, entre comillas, nacía, es decir, un objeto físico se transformaba en un representante vivo de la deidad, capaz de oler incienso, beber agua, comer, escuchar oraciones y hablar palabras de consuelo o esperanza. O sea, esto era el nacimiento del ídolo, ¿no? O sea, se hacía un ídolo, eran personas consagradas para ello, para un día específico hacer este rito de la apertura de la boca o el nacimiento del dios, ¿no? Y el dios, pues ahí, por decir así, tomaba cuerpo y escuchaba, se le alimentaba, etcétera, ¿no? Bien. Mira, aquí esto es lo que hablaba y ya lo vamos a dejar porque se nos ha ido el tiempo. Aquí vemos este rito en el antiguo Egipto. Esto está en una tumba de una momia
Y los antiguos egipcios tenían este ritual, pero no para solo nacer al dios, sino también para cuando una persona moría, su alma, ¿no? Donde iba él, ¿no? Al reino de los muertos, pudiera sobrevivir en la futura vida, ¿no? Y se le daba de comer pues al ídolo, ¿no? En este caso a la momia, lo que sea, abriéndole la boca para alimentar su vida futura, ¿no? O sea, tenían sistemas así de creencias de esta índole, ¿no? Y esto es lo que bueno, las próximas. Sigue hablando de esto, dice, se realizaban rituales especiales para disociar las imágenes de las manos humanas que las hacían, reforzando la convicción de que en verdad eran creaciones divinas. Fíjate, o sea, engañaban en cierta manera al pueblo, ¿no? Reforzando la convicción de que en verdad eran creaciones divinas. Los artesanos negaban bajo juramento que habían hecho las imágenes. Decían que habían sido hechas por las deidades artesanales y les cortaban las manos. Fíjate. Obviamente, toda esta información, pues el autor no se la saca de la manga, ¿no? O sea, es un experto en esta área, ¿no? Las herramientas utilizadas para hacer la imagen eran devueltas al dios del oficio, envolviéndolas en el cadáver de una oveja y arrojándolas al río. Los dioses eran instalados en el Sancta Sanctorum de sus templos, construidos como sus residencias oficiales. Para asegurar la disposición favorable de los dioses hacia los fieles, los sacerdotes eran designados para cuidar las necesidades materiales de las deidades. O sea, ya en ese momento se pensaba que el ídolo tenía vida, ¿no? O sea, que era una deidad. Y se lo ofrecían, ¿no? Los sacerdotes se encargaban de satisfacer al ídolo. Y, claro, ¿por qué está hablando esto el autor? Porque esto es interesante para comprender la mente detrás del idólatra antiguo, ¿no? Y obviamente, si no se le alimentaba la deidad, podía haber consecuencias, ¿no? Entonces el sacerdote se encargaba de hacer sacrificios, animales, vegetales, para satisfacer los apetitos de la deidad, incienso para calmarle, ¿no? O sea, se creía que el incienso era, pues esto, una forma de calmar a la deidad para que no se airase, ¿no? Las estatuas de culto se bañaban regularmente, se vestían con prendas finas, se acostaban y se las trataba con festejos y entretenimiento musical. Vamos a terminar ya, porque quedan 2 minutos. Esto es lo que es un templo egipcio. Bien, en el libro de Daniel 14... Sí, si quieres ahora comentamos eso, porque ya se nos va a cerrar. Perdona por interrumpirte. Ya quiero cerrar aquí. Bueno, esto es un templo egipcio, ¿no? Que vemos la parte, por decir así, estaba la entrada, el patio de las libaciones, donde se hacían los, por decir así, sacrificios también, se hacían las ofrendas. Y luego pues habían los compartimentos, ¿no? Algo parecido porque también detrás de la figura del templo, ¿no? Esto ya es algo más profundo, pero los antiguos creían que el templo no solo era un sitio, ¿no? Era un lugar donde la deidad vivía, ¿no? Y detrás de eso hay cosas muy interesantes también, de la creencia antigua, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo aquí, a los que están ahí se va a cerrar. Y aquí vamos a comentar, si alguno tiene alguna pregunta que se pueda ser respondida o algún comentario.